invitar a abrir la palabra en Hebreos 11. Y Dios nos quiere hablar del corazón, ¿no? Siempre la fe se va a alimentar de la palabra de Dios. Amén. La confianza, la certeza, por eso es una relación continua. Amén. Los discípulos tuvieron que vivir una relación continua con Jesús. Aprender a cómo Jesús hablaba, aprender cómo Jesús declaraba, aprender a pensar como Jesús pensaba. Por eso hay un pasaje de la Biblia que dice que nosotros tenemos que llegar a la mente de Cristo. A la mente de Cristo. Amén. Y eso no es imposible. Eso es posible como creyendo la palabra de Dios. Porque Él creía todas las palabras que el Padre le hablaba. Él creía todas las palabras y Él las expresaba y las hacía conocer a sus discípulos. Por eso usted como discípulo de Dios va a empezar a conocer la palabra de fe por la cual usted se tiene que mover. La palabra de fe por la cual usted se va a tener que levantar. Por la palabra de fe porque usted va a tener que correr y conocer a un Dios de fe. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 1 dice: es pues la fe, la certeza de lo que se espera. Amén. Yo no sé qué esperaba hoy usted en su corazón. Imagínate el día que nosotros no nos levantemos con esta certeza. Es el día que nosotros empezamos a menguar en la fe. Es el día que nosotros empezamos a escuchar a esos gigantes que vienen continuamente a hablarnos. Y la palabra de Dios dice que no tiene que pasar eso. Lo que nosotros tenemos que creer es tener la certeza y la convicción que Dios está obrando. Que Dios está obrando, aunque tus ojos no lo vean, aunque las circunstancias no vean que se corran, pero tus ojos, amén, y tu corazón, estar confiado en Dios. Amén. Una de las cosas muy importantes, imagínate, por la vista entra todo. Amén. Y hay dificultades que nosotros vemos y vienen noticias y vienen cosas y las vemos con nuestros ojos y ya empezamos a crear en nosotros, amén, los gigantes que no nos dejan caminar en fe. Y la palabra de Dios dice que es la certeza, la convicción de lo que se espera. Yo espero un mover del Espíritu en mí. Yo espero un mover del Espíritu en mí esta noche aquí. Yo espero que el poder de Dios me invada. Amén. Porque sin el poder de Dios, el ser humano nada puede hacer. Si leemos, muchas personas estaban tristes, enfermas, depresivas, personas mal. Y el Señor Jesús vino a esas personas que caminaban en tinieblas. Dice su palabra, en caminos de muerte, una ciudad que estaba en las tinieblas. Vino a resplandecer la luz. ¿Por qué? Porque venía Jesús con la palabra. Venía Jesús con las declaraciones y venía Jesús en fe, abriéndole los ojos a los hijos, abriéndole los ojos para que los hijos reciban la palabra. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. O sea que mi corazón tiene que estar convencido, amén, de lo que no veo, pero creerlo. Imagínate, cuando hay un problema uno no ve la solución. Ve el problema y ve cómo a solucionarlo. Y a veces usamos armas carnales cuando tenemos que usar la fe. La fe es lo único que puede cambiar las circunstancias de tu vida. La fe es lo único que pudo hacer ver, amén, al ciego. Pudo recibir sanidad a las personas. Por la fe, personas solamente, la palabra de Dios viajó y un criado fue sano. Por la fe. Por eso tú tienes que estar atento a la fe, porque la fe es la certeza de lo que tú quieres recibir de Dios, lo que tú esperas de Dios. Amén. Y tiene que ser una convicción en tu corazón que al abrir tus ojos, por eso a veces nosotros estamos adorando y a veces cuando adoramos con los ojos cerrados parece que los podemos concentrar más. Y cuando estamos con los ojos abiertos parece que nos distraemos. Amén. ¿Sabes por qué pasa eso? Porque nos falta mucho crecimiento en nuestro corazón con fe. Y ese crecimiento lo da la palabra. Por eso es muy importante que un discípulo esté pegado. Amén. Como dice la palabra de Dios, átala a tu cuello. Amén. Átala a tus manos, ponla al frontales de tus ojos. ¿Sabes por qué? Es muy importante tenerlo al frente tuyo. Porque es lo que te va a alimentar tu espíritu. Es lo que va a permitir que tus ojos no vean las tormentas. Amén. Si bien las tormentas van a estar, ¿por qué? ¿Sabes por qué? Para que tu maduración sea más rápida. Nosotros le podemos dar cese a una tribulación rápido, pero tenemos que estar en fe.
Y eso, entrar en fe, es escuchar, tener la certeza, la convicción. Es como va a agarrar a una persona y le decir, vamos a ir y lo vamos a hacer en el nombre del Señor Jesús. Lo vamos a creer en el nombre del Señor Jesús. Vamos a creer. Vio que cuando usted quiere convertir a uno de sus hijos, vamos a la iglesia, dale, vamos, acompáñame, dale que las cosas van a cambiar. Y el hijo, no, hasta que el Señor le entra por el poder del Espíritu. Porque usted no dejó de insistir, no dejó de invitarlo, no dejó de llamarlo, no solamente lo invite. Vio cuando uno invita a una persona después se pone triste, porque no llegó. Pero lo llamaste mientras estabas orando. En el nombre de Jesús, párate, ve a la casa de Dios. En el nombre de Jesús, despiértate. En el nombre de Jesús te ordeno que regreses a la casa del Padre. Usted puede interceder, usted puede orar diferente. Vio que a veces cuando estamos orando, Señor, perdona mis pecados, Señor, perdóname. Yo no soy digno de ti. El Señor dice, sí, ya escuché 50.000 veces que no era digno. Pero yo en la cruz de Calvario pagué. Y fue dolor y fue sangre. Tú eres digno de portar mi ADN. Tú eres digno. Por eso le dijo a Pedro, amén. Tú tienes la llave, le dijo. Tienes la autoridad para hacer cosas. Porque aunque ahora no lo entiendas, en un momento, cuando seas sacudido por el poder de Dios, ahí lo vas a entender. Por eso tiene que venir un sacudimiento. Amén. El Señor Jesús le dijo a Pedro, Satanás te ha pedido a zarandearte como un trigo, pero yo he rogado al Padre para que tu fe no falle. Amén. Ya había alguien intercedido por él. Por eso usted, cada vez que está intercediendo por su familia, no deje de creer que Dios lo puede hacer. No deje de creer. Usted está pidiendo un milagro, está buscando unas manifestaciones del poder. Usted tiene que tener la certeza de lo que está buscando. ¿Está en las promesas de Dios? ¿Está en las promesas de Dios que yo camine en lo sobrenatural? Sí. ¿Sabe por qué? Porque a Pedro mismo se sacó la duda cuando le dijo, ¿eres tú, Señor Jesús? Sí, di que yo camine por el agua. Y le dijo el Señor, ven. Y empezó a caminar por el agua. Por eso hay una de las cosas que usted va a tener que sentir el llamado de Dios. Usted va a tener que sentir el llamado de Dios a romper ese vaso de decir, me quedo en el lugar y espero que Dios lo haga. No, cuando usted salta a hacerlo, el Señor se lo da en sus manos. Porque es fe. Y cuando hay fe, amén, la mujer que tocó el manto del Señor Jesús, amén, ella lo meditó, lo declaró, venía por el camino, venía charlando y venía llegando a la ciudad y dijo, Jesús está aquí, yo voy a entrar entre la multitud y no importa, le voy a tirar el manto, le voy a sostener el manto y algo va a ocurrir en mí. Eso pasa lo mismo hoy en el mundo espiritual. El mundo espiritual está ahí arriba. Solo aquellos que arrebatan, toman, tendrán derecho a lo que está arriba. Por eso es muy importante mi clamor, mi declaración delante de Dios. Por eso es muy importante en el momento que yo entre a la casa de Dios y diga, no, es la certeza, la convicción que debo tener en mi corazón, que no lo debo ver, lo debo creer que Dios lo está haciendo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, es pues la fe, la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no se ve. Amén, usted tiene que ver este lugar lleno. Amén. Amén. Cada vez que entre, Señor, se llena. Hasta en la ventana, ahí vamos a poner al lado de la ventana una silla para que se siente. ¿Me entiende? Porque caminar por fe es declarar por fe, es andar por fe y no por vista. Cuando ya lo ponemos por vista, ya vamos por vista. Estar un tiempo, mirar. Y como no sucede nada, creemos que Dios se olvidó y que Dios no existe y que Dios no está. Y Dios está ahí. Está ahí. Pero no camines por vista. Amén. Por vista, sé lo que tengo que hacer. Me tengo que levantar temprano, tengo que ir a orar, tengo que ir a leer la palabra de Dios. Sí, pero no estás caminando por fe. La fe son declaraciones. Son certezas de tu corazón dadas por el Espíritu Santo, escribiendo una historia nueva. Por eso si tú antes eras un calladito, amén, que tenía miedo, dile, Señor, escribe una historia nueva y hazme una persona que tome el reino, que arrebate el reino, que camine sobre el reino. Ser diferente. Porque si no, vas a pensar y vas a llegar a un pensamiento que solamente tengo que ser carnalito para tener a Dios y tengo a Dios. No. Lo que tú tienes que ser un valiente, una persona esforzada en tu fe,
reforzada en lo que Dios puede hacer contigo. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, versículo 2 dice, porque por ellas alcanzaron buen testimonio los antiguos, y los antiguos se movieron por fe. A nosotros se nos dio esta promesa. No por la ley llegaron las cosas, por fe llegó la salvación a nuestra vida. Por fe fuimos liberados de las cárceles de opresión. Por fe el pecado fue quitado sobre nosotros. Por eso el amor de Dios inundó nuestro corazón por esa fe de aquellos antiguos que venían declarando una generación que se iba a levantar, uno poderoso para romper las cadenas, para cortar las adversidades, para deshacer las obras de maldad, y en el cual nosotros como hijos íbamos a declarar su nombre y las cosas sobrenaturales iban a ocurrir. Amén. Por eso es muy importante. ¿Sabe? Cuando Dios quiere abrir una puerta, la abre y nadie la puede cerrar. Cuando Dios te quiere hacer transitar por la fe, nadie puede quitar eso, porque el Señor te va a hacer vivir. A todos los hizo vivir por fe. Por fe, sal de este lugar y vete a la ciudad a predicar. Por fe se levantaron. Por fe, mañana en la mañana te vas a tener que levantar, venir a orar, y por el camino, por fe, hablarle a una persona, predicarle del Evangelio de Dios, y no levantarte solamente, venir a orar y pensar que ya está listo por venir a orar. No. Sino entendiendo que Dios quiere usar tu vida. Dios quiere usar tu boca. Dios quiere usar tu corazón. Dios quiere usarte. Pero en ti debe actuar esa certeza y convicción de que Dios está contigo. Dios está conmigo. No me ha abandonado. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo. Nuestro Padre hablaba y creaba las cosas, creaba las semillas, creaba las plantas, creaba las aves, creaba las cosas. Hablaba y las cosas eran creadas. Por eso es un Dios de fe. Y es un Dios que creó una generación de fe. Por eso dice, hay un remanente todavía sobre esta tierra que no ha doblado sus rodillas a Baal, sino que está esperando la manifestación del poder de Dios. Pero esa manifestación te tiene que llamar, tienes que atraerte la manifestación a la presencia de Dios. Y es por fe. Usted quiere ver el Espíritu Santo derramado, por fe va a tener que creer que lo va a recibir. Y por fe. ¿Por qué? Porque es una promesa del Padre para usted, para mí. Es una promesa del Padre derramada sobre nuestros corazones ya, para ser pronto activada en el Espíritu, en mi vida. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. Él hablaba y las cosas se iban. Vio que en Génesis dice, la tierra estaba vacía y desordenada. Está hablando de un orden divino. Por eso cuando nosotros caminamos sin fe, estamos vacíos y desordenados. Más cuando el Señor nos habla, nos llama, nos alinea, nos gobierna, amén, y nos ordena. Ordena nuestros pensamientos, ordena nuestro corazón. Tenemos órdenes de qué? Recibimos órdenes de recibir la palabra impartida de gracia en nuestros corazones. Tenemos orden de recibir las promesas de Dios. Tenemos orden de estar con certeza y convicción que Dios es el que escribe la nueva historia, la nueva criatura en usted. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios. De modo que lo que no se ve, lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Imagínate, el árbol que estaba adelante de tus ojos no se veía, pero el Señor lo hizo. Amén. Todo el paisaje que usted ve, todas las cosas creadas por Dios, hermosas, hechas por su voz, hechas por cuando Él daba la orden. Por eso Él da la orden desde arriba sobre nuestras vidas y las cosas cambian, la atmósfera cambia, las circunstancias cambian. Amén. Las tribulaciones empezaron, pero son momentáneas y tienen un final. Cuando yo me paro en fe, cuando yo no me paro en fe, se hacen eternas. Cuando una persona no se para en fe en una tribulación, van a ser eternas. Parece que va a ser un siglo de tribulación en tu vida. Y no tienes que vivir un siglo de tribulación en la vida. Lo que tienes que pararte por fe. Señor, por fe, yo declaro que
Tú dices cualquiera, Señor, que te creyere, cualquiera, Señor, que declarare, cualquiera, y yo soy ese cualquiera, Señor, y lo creo, Señor, que estas circunstancias de la vida se terminan. Y empiezas a operar tu poder. Amén. Y mire lo que dice: por la fe entendemos haber sido constituido el universo por la palabra de Dios, de modo lo que se ve fue hecho de lo que no se veía. Por la fe Abel ofreció a Dios. Hasta por fe vamos a tener que dar un paso de fe para ofrecer algo delante de la presencia de Dios. Por fe lo hago, Señor, porque sé que tú eres mi proveedor, porque sé que tú eres mi alimentador, porque sé que tú eres el que da vida, cobra vida todo lo que está, Señor, en tu presencia. Y mire lo que dice la palabra de Dios: por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por la cual alcanzó testimonio de que era justo, dando a Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún hablan por ellas. Todavía el Señor bendice a las personas que hacen las cosas de corazón. Todavía el Señor, amén, ama a las personas que hacen las cosas de corazón y declaran de corazón y ponen las cosas de corazón delante de la presencia de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: por la fe Enoc fue traspuesto para no haber muerte. ¿Tú crees que alguien puede ser arrebatado de aquí y llevarlo al cielo? ¿Sabe que hubo una persona arrebatado de aquí y llevado al cielo? No vio muerte. Amén. Mira, nuestro Señor Jesús murió y resucitó. Y hoy está vivo al lado nuestro, infundiéndonos fe, enseñándonos su mente. Por eso la palabra de Dios nos enseña su mente. Hubieron generaciones y personas de generaciones de renombre que no se conformaron con lo que pensaban, sino que se establecieron en fe, creyendo en esperanza tras esperanza, levantando sus manos y adorando a Dios y declarando que el que había hecho la promesa sobre ellos era Dios y nada los podía sacar de ese lugar. Por eso en este momento yo te digo, si las promesas de Dios son para ti, pueblo, son las promesas de vida. Yo tengo promesas de paz, pacto de paz, dice el Señor, no de muerte. Tengo pacto, amén, de cumplir con las promesas sobre nosotros. Amén, darnos vida, sustento, abrigo, darnos paz, darnos tranquilidad. Por eso no deje que la tranquilidad, que las adversidades de su vida le quiten la tranquilidad. Sino usted permanezca con un corazón sincero y convicción en su corazón, en paz y tranquilo, que el que dijo que lo iba a hacer, lo va a hacer. Pero también declarando, porque no me puedo quedar en paz sin abrir mi boca. Tengo que declarar mi boca, declarar lo que Dios me está haciendo sentir en mi corazón. ¿Para qué? Porque si está escrito, se va a cumplir en mí. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice: porque no fue traspuesto, porque no, para no ver muerte. No fue hallado, porque los traspuso Dios antes que fuese traspuesto. Tuvo testimonio de haber agradado. O sea que ¿a quién le tiene que agradar hoy? A mí no, a Dios. Su alabanza le tiene que agradar a Dios. Su declaración le tiene que agradar a Dios. Lo que usted crea que Dios puede hacer con usted. Lo que usted de ahí atrás crea que Dios lo puede sanar. Dios lo puede restaurar. Dios puede hacer un milagro. Pero su fe hará que ese milagro ocurra. Que ese milagro venga a su vida. Que esas cosas que usted no ve sucedan en su vida. Amén. Que lo sobrenatural de Dios los abrace. ¿Por qué? Porque como siervo clama por las corrientes de las aguas, así clama por ti, oh Dios, el alma mía. Mi alma tiene sed de un Dios vivo. Cuando vendré y me presentaré delante de ti. Fueron mis lágrimas de día y de noche, un deseo, una pasión para que eso ocurra. Amén. Y ese deseo cada mañana tiene que partir de tu corazón. Cada día tiene que partir de tu vida. Pero con convicción que el que dijo que te iba a traer el agua y el que te dijo que te iba a dar el pan y el que dijo que te iba a sostener es el que está hablando desde la eternidad. Por eso dice la palabra de Dios: un abismo habla a otro abismo. Hay un estrecho hacia allá arriba, pero si tu corazón es sincero y tu corazón está rendido a Dios, al soltar tu palabra, la palabra va a llegar al otro lugar y del otro lugar vendrá la respuesta.
del otro lugar vendrá la respuesta a tu vida. Dice el Señor Jesús, dijo, todo lo que pidiereis orando lo recibiréis. Lo recibiréis. Amén. ¿Sabe cuántas personas van a orar y a veces no reciben lo que piden? ¿Por qué? Porque en el momento dudaron. Y no tienen que dudar. Usted lo tiene que recibir porque es una promesa de Dios y le pertenece a usted como hijo de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios, versículo 6 dice, pero sin fe es imposible agradar a Dios. Por eso no camine por vista, camine por fe. Camine por fe. Pueblo de Cinco Saltos, camine por fe. No camine por vista. Por vista usted se va a cansar, por vista usted se va a quejar, por vista usted va a murmurar contra Dios. Ahora por fe usted va a ver la gloria de Dios. Usted va a ver el poder de Dios. Usted va a ver las cosas buenas. ¿Sabe que cuando vamos caminando en fe, amén, a veces nos enfocamos a ver las cosas malas y no las cosas buenas? Amén. A veces creemos que el enemigo tiene más fuerza que Dios. No. El estado del enemigo es destruido, deshecho, arrancado, arruinado, dice la palabra de Dios. Se le fue quitada la autoridad, pero esa autoridad la tiene Cristo. ¿Y cómo yo hago la relación con Cristo? Cuando usted tenga la relación con Cristo, va a tener la autoridad para declarar derribado, destruido, destronado. Más usted está llamado a sentarse a la mesa del Padre, a sentarse a la presencia de Dios, a no tener miedo, a caminar en fe, a declarar en fe, a andar en fe. Y mire lo que dice la palabra de Dios, pero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerca a Dios crea que le hay y es galardonado de los que le buscan. El galardón, ¿sabe cuál es? El galardón que tenemos nosotros es la respuesta de Dios. Hoy el Señor me responde una oración. Hoy el Señor me responde lo que yo he venido a buscar. Hoy el Señor me responde. Por eso es la convicción, que usted reciba una respuesta, porque si usted busca a Dios, usted tiene que tener su respuesta, porque usted va a tener que dar testimonio de lo que Dios le contestó, de lo que Dios lo hizo. Imagínate, ayer una persona me dice, pastor, necesito que ore por esto, por esto. Estamos en la reunión, lo llamaron y dice, ya tengo que entrar. Ya está abierta la puerta. Pero cuando estaba dentro de la iglesia no estaba abierta la puerta. Por eso nada es imposible que la puerta se abra. Pero decir, hermano, decir vivo por ti, camino por ti, estoy vivo hoy por ti aquí, estoy vivo, Señor, y tú eres el que abre la puerta y yo la creo. Porque tu poder se manifiesta sobre nuestras vidas. Amén. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, sin fe es imposible agradar a Dios, porque es necesario que el que se acerque a Dios crea y sea galardonado de los que lo buscan. Pues por la fe Noé, cuando fue advertido por Dios, aún las cosas que no se veían. Imagínate, antes que ocurra el diluvio, el Señor habló con Noé en un sueño y le mandó construir algo loco, que es algo loco. Amén. En medio de un lugar que nunca llovía, un arca. Amén. Por eso Dios no va a ir con su razonamiento, hermano. Deje de lado su razonamiento. Deje de lado ese pensamiento de razonar. Amén. ¿Y usted cree que esta persona se opuso a construir un arca? ¿Y sabe quién les dio las medidas? El Señor. ¿Sabe cuándo le dio la longitud? El Señor. ¿Sabe que le dijo? Empieza a construirlo. Yo me voy a encargar de traer suministros. Yo me voy a encargar de traer personas. Hasta esas personas que se burlaban de Noé venían a ayudarle, clavaban 2 o 3 maderas y al rato se le acaban a reír y decir, Noé, no va a llover acá. Pero si a ti te gusta una arca, la vamos a hacer. Hasta que el momento que llegó y sucedió. Y sabe que leemos esta escritura, pero cuando vemos el arcoíris en el cielo lo miramos, ¡ay, qué lindo arcoíris! Pero nunca nos acordamos de la promesa. Será un pacto donde Dios lanzó un juicio sobre la tierra y destruyó a todos los que hacían maldad y dejó a las personas, le dio una oportunidad. Y hoy Dios nos está dando una oportunidad antes que venga Jesucristo.
nos está dando una oportunidad. Amén. Los cielos cuentan la gloria de su poder y el firmamento de su gloria. Por eso, hermano, cuando suceda, dice la palabra de Dios, que va a entrar y va a descender Él, va a venir por su pueblo. Dice, ese día no va a ser de gozo. Imagínate cuando empezó el diluvio, fue gritos, fue llantos, fue gritos que personas gritaban y decían, Noé, abrime que ahora te creo. Ahora sí creo, dijo. ¿Por qué tenemos que esperar hasta lo último para creer? ¿Por qué tenemos que esperar hasta lo último para poder creer en Dios? Sabiendo que Dios nos da la oportunidad para que podamos creer y no dudar en su palabra. Señor, no entiendo lo que está pasando, pero yo creo en ti. Yo voy a pasar, Señor, aunque no vea el desierto, Señor, aunque no vea el terminal del desierto, yo paso igual, Señor, porque tú vas adelante mío. Camine en el desierto con Dios. No se suelte de la mano de Él. Si hay un desierto para cada uno, agárrese de la mano y de la palabra de Dios. Señor, tu palabra dice, le cumpliste a Noé, le cumpliste, Señor, amén, al varón de Dios, le cumpliste a aquel que ofreció delante de ti ofrenda, Señor, le cumpliste, Señor, Padre, con Abraham, mi Padre, vas a cumplir conmigo también, Señor. Y mire lo que dice, por la fe, cuando fue advertido por Dios acerca de las cosas que aún no se veían, con temor. Acá hay un principio que hay que tener en el corazón: temor. Amén. Temor. Y sabe que el temor se va rápido del corazón. Amén. El temor es algo que hay que atraerlo al corazón. Amén. ¿Y cómo lo hace? Con una relación, hablando con Dios. Señor, ¿es necesario que yo haga esto? Señor, ¿está en tu bondad que yo lo haga? Señor, dame una respuesta. ¿Qué quieres tú de mí? ¿Cuál es la transformación que tú quieres conmigo? Amén. Imagínate Noé. Noé había podido decir, tengo que construir mi casa, tengo que construir mi hogar, cuidar mis animales. Y él le dijo, no, te vas a poner a construir. Porque el reloj empieza a correr. Mientras construyas, cuando vayas a ver a las personas por donde las encuentres, dile que yo vengo. Dile que yo lo estoy llamando y que entren al lugar que yo los mandé entrar. Por eso, hoy está pasando lo mismo en el mundo. Se le está diciendo que venga Cristo. Se le está diciendo que venga delante de la presencia de Dios. Se le está diciendo que rinda su corazón delante de Dios y que le tema. Y que encontrará descanso y encontrará el amor de Dios. Pero el ser humano más se aleja. El ser humano más se aleja en las vanidades. Jesús mismo, cuando vino a la tierra, les dijo a las personas, acercaos a mí, le dijo. Amén. Acérquense y arrepiéntense, le dijo. El reino de Dios se ha acercado y ellos más se alejaban. Ellos más buscaban su problema. Pero Dios, en su misericordia, amén, abre la puerta de bendición. Y mire lo que dice la palabra de Dios más abajo. Dice, a causa, versículo dice, acercándose las cosas que aún no se veían, con temor preparó el arca y en su casa se salvase. Por esa fe condenó al mundo y fue hecha heredero de justicia que vino por la fe. Por la fe Abraham, siendo llamado, obedeció. Y sabe que a veces la obediencia desata el poder de Dios. Tú obedeces y el Señor hace para ti. Tú sigues obedeciendo. Por eso digo, nunca se tiene que cansar de obedecer. Y nunca se tiene que conformar con la obediencia de ayer. Porque si usted dice, ayer fui a orar, ayer fui a ayunar, y el Señor dice, hoy estás viviendo de nuevo. Hoy tienes que obedecerme más que ayer. Por eso es un camino de obediencia, hermano. Usted tiene que obedecer más que ayer, hoy. Y más que mañana. Mañana en la mañana cuando se levante, decir, Señor, hoy te obedezco más que ayer. Hoy estoy más pegado a tu bondad, Señor, y a tus manifestaciones. Porque decido, Señor, que la obediencia traiga la manifestación del Espíritu. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Dice, porque Abraham, siendo llamado, obedeció para salir al lugar que había de recibir como heredero.
y salió. ¿Y por qué nosotros no tenemos que saber todo? Amén. ¿Y por qué tengo que orar, pastor? ¿Y por qué tengo que ayunar, pastor? ¿Y por qué tengo que ir a la iglesia, pastor? ¿Y por qué le tengo que obedecer todo lo que dice usted, pastor? Porque no quiero obedecer. Amén. Imagínate, Pedro empezó así también. ¿Y por qué tengo que ir con vos? ¿Y por qué tengo que voy a ganar? ¿Y qué voy a hacer? El Señor dijo 100 veces más. Pero de ahí no preguntó nunca más. Por eso es una de las cosas muy importantes, hermano. La obediencia es la que va a marcar la diferencia en esta tierra. Todas estas personas obedecieron a la voz de Dios y marcaron la diferencia. Por eso usted es una generación que tiene que marcar la diferencia donde camine, en su casa, en su familia, donde esté. ¿Por qué? Porque la obediencia va a hacer que el poder de Dios se manifieste. A estas personas le criticaron sus familias. A estas personas, amén, su familia pensaba que no lo iban a lograr y estas personas lo lograron. Y mire lo que dice la palabra de Dios, dice, por la fe, versículo 8 dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena. ¿Se habrá dado cuenta que habría llegado a la bendición? Hoy está a la diestra del Padre allá sentado y está diciendo, lo logró. Lo logró. Él lo logró. Ahora nosotros, como hijos de Abraham, lo logramos por fe. Nos acercamos continuamente a su presencia, a su trono de gracia, a su poder, a su Espíritu Santo. Yo le voy a pedir, cuando usted se levante de esa silla, busque al Espíritu Santo. Llámelo a su vida. Si le tiene que pedir perdón, pídale perdón. Llámelo, pero no deje hasta que el fuego caiga. Usted tiene que tener una relación con el Espíritu Santo. Usted tiene que tener una relación con el poder de Dios. Usted tiene que empezar a caminar desde chiquito con una relación con el Espíritu Santo. ¿Sabe por qué? Porque usted tiene que dar pasos agigantados con su fe. Usted tiene que creerle todo lo que está escrito al Señor. Usted tiene que saber sus promesas. Y sabe que solamente el Espíritu Santo va a ir abriendo los pelos para que usted vea su promesa. Y declararla delante de Dios y proclamarla sobre su vida. La palabra de Dios dice, por la fe habitó como extranjero en tierra prometida, como en la tierra ajena, dice, morando de tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la misma promesa. Mira qué tremendo. Aquí habían dos personas que estaban al lado de él y que tenían la misma promesa que él tenía. Y anduvieron caminando juntos. Por eso tú tienes la misma promesa que tengo yo. Amén. Dios te puede usar como me usa a mí. Dios te puede en ti llenarte con el Espíritu como me llena a mí. ¿Me entiendes? Porque somos hijos. Amén. Somos hijos. Somos hijos que vamos creciendo continuamente, madurando en el Espíritu y entendiendo lo que Dios quiere hacer con nuestras vidas. Y la palabra de Dios dice, por la fe habitó como extranjero en la tierra prometida, como una tierra ajena, morando de tienda con Isaac y Jacob, coheredero de la promesa. ¿Sabes? Yo me imagino cuando ellos estaban en un lugar, en una tienda, y cuando se sentían ahí decían, este no es el lugar que teníamos que llegar. Y en un momento se fortalecían los tres y tomaban fuerza y levantaban la tienda y seguían para encontrar ese lugar. Por eso la palabra de Dios es necesario encontrarla. Es necesario encontrar las manifestaciones del Espíritu. Por eso usted tiene que buscar al que le ama su alma. Usted tiene que buscarlo, anhelarlo. Pero de su corazón tiene que salir a buscar la presencia de Dios. Y mire lo que dice la palabra de Dios. Versículo 10 dice, porque esperaban la ciudad que tiene. Usted quiere construir algo, lo construye fuera de Cristo, se le va a caer. Usted tiene que encontrar al arquitecto, al fundador de su vida, al que creó todas las cosas. Por eso dice la palabra de Dios, porque esperaban la ciudad que tiene fundamento. El Señor dijo, termina mi carrera aquí, me siento a la diestra del Padre. La ciudad que tiene un fundamento. Amén. Usted tiene alguien que creó todo esto que está acá abajo. Y el dueño es Él. El dueño de su vida, el dueño de sus hijos, el dueño de su economía, el dueño de su vida, el dueño de su futuro.
Porque usted puede planear su futuro fuera de Dios. Amén. Pensar lo que va a hacer mañana. Pero si no está en la voluntad de Dios, no la va a llegar a hacer. En cambio, si está en la voluntad de Dios y está en el propósito de Dios, usted va a conocer su futuro. Y las personas estas conocieron su futuro porque fueron llamados desde el corazón y le dijeron: tu futuro va a ser glorioso. Así como son las estrellas, así será tu descendencia, le dijeron. Sal a tierra prometida y toma lo que te... Y era él y su esposa. Amén. Y se fue multiplicando por fe. Así te va a pasar a ti. Cada vez que te levantes, todos los días en obediencia, te va a ir multiplicando en las manifestaciones del Espíritu, te va a ir multiplicando cosas en tu vida. ¿Por qué? Porque ya están prometidas para ti. Pero tienes que pararte en fe. Amén. Aunque habites en una tienda hoy prestada, cree que hay una casa para ti. Aunque habites en algo prestado hoy, crees que allí vas a hacer lo que Dios te mandó a hacer. Y miren lo que dice la palabra de Dios. Por tanto, esperando a la ciudad que tiene fundamento, cuyo arquitecto y constructor es Dios. Amén. Invite a todos los proyectos de su vida a Dios. Señor, estos son mis proyectos. Muéstrame los que tú tienes para mí. Amén. Exponga el proyecto que usted tiene, pero di: Señor, tu proyecto es más grande. Porque los proyectos que tenían para estos varones fueron gloriosos, fueron con manifestaciones del Espíritu. Por eso los proyectos que Dios tiene con usted son para manifestaciones del Espíritu. Palabra, dice el 11, dice: por la fe también la misma Sara, siendo estéril, recibió fuerzas para recibir y dio a luz aún fuera de tiempo de la edad, porque creyó. Cuando usted cierre su vista y empiece a adorar a Dios y empecemos a adorar a Dios, acuérdese de las promesas que Dios le dio. Acuérdese de las promesas. Amén. Y mira que el Espíritu Santo va a traer una promesa a tu vida. Amén. Te voy a enseñar a hablar. Amén. Y usted dirá: pero yo ya sé hablar. No, te voy a enseñar a hablar como habla el cielo. Porque eso cambia la diferencia. Cuando tú empiezas a hablar como habla el cielo, las cosas sobrenaturales empiezan a ocurrir. Empiezan a ocurrir las manifestaciones del Espíritu.